Hoy es 19 de septiembre de 2005, estamos en la comuna en Las Palmeras. Los entrevistadores son Bárbara Lapadula, Federico Esmeque y Moya Brena en Florencia. El filmador es Ezequiel Lerech y el entrevistado Efraín Koloditsky. Para comenzar, ¿podría presentarse? ¿Cuántos años tiene? Tengo 73 años, vivo en Buenos Aires, tengo una hija y un hijo y una hija y 3 nietas. Una es melliza y la otra va a la escuela en la Hort. Nos fuimos del campo en el año 1948, cuando la miseria no alcanzaba para comer nada. Nuestro padre nos dio 60 pesos, nos subió arriba el tren y nos dijo: chicos, suerte. Y llegamos a Villa Lynch, provincia de Buenos Aires. Y ahí trabajamos en textil. Después seguíamos conectados con mi padre, teníamos el campo que tenemos ahora en Las Palmeras. Y venimos seguido a mantenerlo lo que eran mis abuelos que habían fundado esto en 1902. Ahora se han ido casi todos, pero el pueblo tiene mucha gente que se ha ido a Israel, se han ido a Tucumán, se ha ido a Córdoba, y nosotros somos los poquitos que vamos y venimos. Y somos los últimos gauchos judíos que han quedado en la zona de Las Palmeras. Hace muy poquito hicimos los 100 años, hemos desfilado los pocos gauchos judíos a caballo que había. Ha hecho una fiesta impresionante, vino Gieco con todas las cosas y así pasamos el tiempo. Lástima que se han ido todos y que esto no ha continuado. Somos muy poquititos. Hay 1, 2, 3 familias que nosotros somos los hijos de los gauchos judíos, pero los otros son los gauchos judíos alemanes, que son los últimos inmigrantes que vinieron en 1940, que eran colonias judías alemanas, que han quedado 2 familias en el pueblo. Y nada más. ¿Qué más precisa? ¿Cómo estaba compuesta su familia? Yo tengo una hija y tengo un hijo y tengo... mi hija es contadora, vive en Villa Crespo, mi hija también vive en Villa Crespo, y tengo la nieta mayor de 13 años que va a la Hort, y tengo mellizas de 10 años. ¿Cómo era su vida acá en Las Palmeras? Muy pobre, no teníamos ni para comer, porque nuestros padres llegaron y no conocían ni lo que era un campo. Si vos vas a Moisevilla y vas al cementerio, porque llegaron a Palmeras después, pero bajaron todos en Palacios. Y cuando bajaron en Palacios, paró el tren. Y bajaron todos ahí y no tenían ni para dormir ni para comer, donde hubo 40 chicos muertos, que se murieron de hambre y de tifus, se murió en aquella época. Entonces era todo rezar para que Dios nos ayude, pero de colonos nadie sabía nada de esto. Y después los llevaron al campo, la Yevich, que era la comunidad judía, le daba un caballo, una vaca y un pedazo de tierra, pero ni sabían para qué era el caballo y para qué era la vaca. Y así despacito empezaron. Cuando más o menos se fueron todos, no eran colonos, ese era el problema. ¿Entendés? Y era muy pobre, muy pobre. En este mismo edificio estaba la escuela, es la escuela que ustedes visitaron a lo mejor hace un rato. Acá veníamos a la escuela nosotros. Pero muy pobre éramos todos, casi todos. Porque hasta los obreros también eran judíos, los que trabajaban por día eran judíos. Toda la colectividad era judía. Y no tenían, nuestros abuelos no tenían idioma, no entendían nada. No entendían nada, ellos hablaban en yiddish, nada más. El castellano, hasta que aprendieron el castellano era imposible. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo hicieron para aprender el castellano, adaptarse al lugar? A los golpes, viejo. A los golpes. ¿Viste?
¿Cómo haces vos si te vas a un país que no entendés nada y tenés que comer de alguna forma te vas a los golpes? Y duro, y era duro. Y porque era aparte no era aprender, estaba encerrado en una comunidad, ¿entendés? No salían del Yiddish, no salían, ¿entendés? De ahí había verduleros, había carniceros, había panaderos, era toda la colectividad. El peón era de Moiseville, que hay 30 y pico kilómetros, había gente que no andaban bien de la cabeza y se iban por las calles pidiendo. Hasta el croto, que decía linchera, decía en aquella época, también era judío. ¿Entendés? Y era muy duro todo, porque acá terminabas la escuela, supongamos hacías la escuela primaria, terminabas. ¿A dónde ibas a hacer una secundaria? Tenías que mandarlo a cualquier lado, no se podía estudiar, no había secundarias. Tenías que ir a Córdoba, a Buenos Aires, ¿cómo ibas a ir sola? No había avance, entonces ¿qué hacían los padres? Terminaba el chico la primaria, se iba a una ciudad, a la fuerza tenía que irte a una ciudad, porque progresen los hijos, porque si no, no hubiesen progresado nunca. Y eso de lo que lo fue desarmando de poco a toda la gente y se fueron a Israel, se iban a las ciudades por los hijos. ¿Y qué recuerda de su infancia? Y andábamos todo el día a caballo. Veníamos a caballo, mi mamá ordeñaba las vacas, hacía quesos blancos, llegaba el viernes, ya no se cocinaba más porque venía el sábado, preparaba comida ya para que haya algo, y todo pobreza, ¿entendés? Vivíamos en el medio del campo, no teníamos luz, no teníamos heladera, no teníamos nada, teníamos un farolito, nada más. Imagínate vos que venía el rabino y carneaba un cordero. Si vos tenías un cordero y lo carneaba el rabino, en unas calores de esas, en 3 días no tenías lo que comer. Entonces, como era cada 1000 metros había 4 casas de colonos judíos. Vos agarrabas esta esquina, cada 1000 metros hasta 10 kilómetros había 4 casas en cada esquina. Entonces, ¿qué hacíamos? Venía el rabino y mataba un corderito. Entonces le dabas un cuarto a cada vecino. Entonces, después cuando pasaba una semana o lo que yo, le tocaba al otro vecino. Entonces se iban repartiendo porque no había heladera, no había luz, no había nada de eso. Y los abuelos rezaban. Lo que pedían era que Dios los ayude, nada más. Venían inundaciones, estaban las inundaciones que hemos pasado, con barcos andábamos en el medio del campo, caía granizo de las grandes lluvias, te rompían toda la casa, te inundaban. Era mucho sacrificio la colonización. Ahora ha cambiado todo, no había auto, no había nada, no había teléfono. Nosotros nos fuimos a Buenos Aires y veníamos una vez por año a ver a los padres, y apenas veníamos, en el tren. No te podías comunicar, te comunicabas por, ¿cómo se llama? ¿Carta? No, porque telégrafo, si había una cosa urgente por telégrafo te comunicabas. Y bueno, y así seguimos, y después nos fuimos a Buenos Aires y ahí nos fue más o menos bien. Fue en la época donde se trabajaba mucho, del año 48, toda la zona nuestra que era de Villa Lynch, que era toda la colectividad, que eran fábricas de tela, porque se exportaba por la guerra. Todo lo que se hacía se exportaba y se trabajaba bien, y algo hicimos. ¿Su educación cómo fue? Escuela primaria 6º grado y nada más. Porque no se podía, porque se tenía que estar en el campo, porque tenía que tener el ternerito, por ver la vaca y qué sé yo, y por la miseria que teníamos. Permiso, por un whisky te buscan. Que esperen, Bueno, estoy ocupado. Listo, anda bien con una foto ahí. Ahí tenés, chiquito, ladrón. Como en Buenos Aires. ¿Qué más, chicas? ¿Fuiste a verla?
Se alegraron. ¿Cómo recuerda, por ejemplo, el Shabbat en su familia? No recuerdo, yo me fui a los 14 años, a los 12 años casi me fui. Y venían los vecinos, yo me acuerdo bien que rezaban, pero no mucho, porque la vaca se tenía que ordeñar, trabajábamos, porque hay cosas en el campo que no podés respetar el Shabbat, porque a la vaca hay que sacarle la leche todos los días. Si no le sacas la leche todos los días, la leche se le pone agria en la vaca y después no da más. Si al ternadito tenía que darle de comer, no le podía dar de comer porque es Shabbat. Entonces trabajábamos igual, porque hay cosas de la religión que cuando un hombre enfermo o lo que sea, deja toda la religión a un lado porque no puede manejar. Así que yo lo recuerdo muy poco todo eso. Y en el caso de ocasiones en las que se reunían, por ejemplo, para festividades o conmemoraciones religiosas, ¿cómo? No me acuerdo de esas así. Porque en el campo estábamos en el campo, nosotros veníamos poco al pueblo, porque no se podía. Mis padres venían, los hermanos mayores venían, nosotros los más chicos nos quedábamos. ¿Y a sus hijos qué tipo de educación les pudo ofrecer? Y mi hijo es abogado, mi hija es contadora, estuvimos en Buenos Aires, fueron a la escuela judías, respetan. Sí. Mi nuera es sefaradí, nosotros somos askenazis, ella es turca de Entre Ríos. ¿Y estuvo relacionado con alguna institución? Cuando antes, de aquella época. En su vida. En mi vida, en Buenos Aires teníamos el DROR, que era del tiempo de Ñaupa, y había colectividad de todas clases. ¿Entendés? En aquella época había reuniones en clubes judíos, siempre había. Nosotros en San Martín teníamos un tal Ushinji, que eran todas, la gente se reunían en salones de colectividades judías. Y después estaba el Credicop, que es ahora, que antes era cooperativa, que tiene el Instituto Movilizador en Rosario ese, que hoy en día es el Branco Credicop, que eran todas, que todavía tienen salones, que las palmeras, los que viven en Buenos Aires se reúnen en la calle Corrientes, no sé a cuánto, en salones del Credicop. ¿Cómo ha cambiado la vida desde cuando usted era chico en Las Palmeras y ahora que visita frecuentemente este lugar? Acá cambió todo, es un fenómeno esto, porque Palmeras mantiene Buenos Aires, y podemos decir, está loco, Palmeras mantiene Buenos Aires. Acá se siembra todo, está todos los campos sembrados con herramientas de primera calidad, no sé si viste pocos autos, pero la mayoría son Toyota 0 kilómetros, con muchísimo dinero, que son exportadores de soja, de carne. Nosotros somos exportadores de carne, donde nos retienen el 20% de toda la que se vende. De cada 100 pesos te sacan 20 pesos para Buenos Aires. Así que ahora ha cambiado fundamentalmente todo ha cambiado. Ahora se está muy bien. Nosotros hay momentos que venimos 2 veces por semana de Buenos Aires a Palmera, porque son 6 horas de coche. Ahora hay más tranquilidad, acá no hay tantas cosas, acá es un pueblo muy tranquilo, tíos duermen con las puertas abiertas o toman mate en la vereda. Ha cambiado un montón. Listo.
Híjole. Bueno, ¿quiere contarnos algo más? No, que lo único que estoy contento porque viene gente, se interesan, que no son los nietos, son los bisnietos. Por ejemplo, esta chica ahora encontró una chica, una tía abuela, que vendría a ser Prima de mi abuelo. primo de tu abuelo. Acá tengo otro Ioscovich, que yo tengo un campo comprado al padre de él. Hay un interés para ver lo que fue la colectividad, que antes nadie venía, aparentemente nadie venía. Por ejemplo, del año 48 al 70 la gente se iba, porque acá había, qué sé yo, unas 400 familias de la colectividad, y todas las semanas se hacía una despedida a una familia que después nunca más la ibas a ver, jamás. Y después, en el centenario que se hizo hace poquito, aparecieron todos los nietos y bisnietos y gente de Israel y eran 3.000 personas, Palmera con 3.000 personas, nunca he visto eso. Y se recuerda